Buenas tardes, amigos de Ocurre en Madrid. Aquí estamos otra tarde a pasarla con vosotros y esperando hacer un programa que sea de vuestro agrado. Esta tarde tenemos con nosotros a Javier Maroto. Javi Amroto, también para quien le siga en su faceta de cantautor, que realmente es la suya, porque él es un cantautor, pero es un cantautor que le hemos llamado aquí en Ocurre en Madrid por ser el creador de una página de la cual somos seguidores y fan de ella, que se llama Por un programa de cantautores en Radio 3. Y creemos que el tema trae miga y trae suficiente miga como para hacer un programa. Antes de sacar a Maroto en pantalla, os voy a enseñar la página que yo supongo muchos conoceréis, que es esta de Por un programa de canción de autor en Radio 3 que estáis viendo en pantalla. Canción que, si queréis, os voy a leer la descripción, aunque sea un poco larga, pero porque nos va a situar un poco en materia. Pone información. Comunidad de apoyo por un programa en Radio 3, exclusivo y riguroso, sobre la canción de autor en España y América Latina. La canción de autor española es parte de la cultura de este país. Una canción de Serrat, de Drexler o de Sabina va mucho más allá del puro entretenimiento. Son canciones que nos abren un mundo de sutilezas y riquezas literarias y musicales que casi nunca han nacido para el consumo rápido y fácil. Esa es su belleza y su grandeza. Canciones escritas para ser saboreadas una y otra vez y descubrirles un matiz nuevo en cada auditivo mordisco. Radio 3, la radio pública de la música alternativa por excelencia en España, no tiene ningún programa dedicado a los cantautores en toda su parrilla. De los cantautores apenas sabemos, salvo por incursiones particulares de diversos programas, cuando los cantautores de éxito de este país nos presentan su último CD, o por afortunados monográficos puntuales en programas como Discópolis. Pero nada o casi nada sabemos, por ejemplo, de los nuevos cantautores que han cogido el relevo de aquellos y que os puedo asegurar, os asegura Javier, felizmente existen. Yo doy fe también de ello. Desde esta página de Facebook creemos que Radio 3 se merece un programa riguroso con este tesoro cultural llamado Canción de Autor Española, que le haga justicia a quienes tan buenas canciones crearon a partir de los 70, pero que también nos traigan el trabajo de nuevos creadores. Pues nada, así abre la información y ahora sí, sacamos aquí a Javier en pantalla. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué Pues tal, Juan? ¿Cómo muy estás? bien, muy feliz de tenerte aquí con nosotros. Se da la circunstancia que estuviste como cantautor, no como creador de esta Hace página, tiempo. hace justo 2 años, en el mayo del Sí, 2018. No sé si recordarás, sí, además, que fue el último programa que hicimos en Ocurre en Madrid junto a Ramón sí, sí. Moinho. Me acuerdo, Y me nada, acuerdo. bueno, yo creo que con esto que he contado, que es la información que reza aquí en la página por un programa de canción de autor en Radio 3, el título es largo de narices, ¿eh? Lo he tenido que ensayar, llevo media hora mirándome en el espejo, diciéndolo. Creo que nos ha situado un poco y a lo mejor podríamos empezar un poco pues yendo a los orígenes de esta página. ¿Por qué surge? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Pues mira, esta idea surgió porque hace tiempo un amigo mío, cantautor, de repente un día hablando, me comentó: ¿tú te has fijado que, bueno, estábamos hablando del mundo de los cantautores y me dijo: ¿tú te has fijado que, por ejemplo, Radio 3 no tiene un programa monográfico de cantautores? Eh, y claro, yo de repente caí en que era cierto y que era algo muy terrible. Entonces la idea me empezó a rondar mucho en la cabeza, porque realmente me parecía
algo bastante incomprensible, ¿no? Como para una emisora como Radio 3, que es la emisora de la radio pública dedicada a la música. Y en principio dedicada a una música no comercial, ¿no? Aunque bueno, el espectro de música que difunde, yo creo que entran músicas comerciales y no comerciales. Y bueno, a partir de ahí me empezó a rondar la cabeza hasta que pues en el 2017 decidí crear la página. Le puse ese título tan largo porque quería que fuera evidente de qué se trataba, ¿no? ¿Sí? Y pensé en varios títulos, pero me parecía que podía haber pensado el título de una canción, de un cantautor o algo así, pero me parecía que había que dejar claro para qué se hacía esa página, ¿no? Y cuál era su sentido. Pues bien, me parece una idea. La verdad es que yo hablo ahora como consumidor de esta página, me parece una idea fabulosa, ¿no? Me parece una idea reivindicativa, fundamental, además, porque es verdad que es algo que llama someramente la atención. Bueno, pues ahora entrando y siguiendo un poco en desarrollo, bueno, ¿cómo ha sido la acogida de esta página? ¿Cuántos seguidores tenéis ahora? La difusión, ¿cómo ha sido Bueno, recibida? la página ha llegado un poco al máximo de... La verdad que la debía haber hecho como una página, no sé cómo se llaman, páginas de artista, Sí, que se funcionan con me gustas, pero bueno, la hice con amigos y la página ahora mismo está en su techo, que ya sabes que son 5.000 amigos en Facebook, y está en su techo, está siempre por los 4.990 y tantos, está siempre bajando, subiendo, sí. por ahí está. Y bueno, también ya sabes cómo funciona Facebook, que esto de los 5.000 amigos no termina de ser real, porque al final quien está Sí. interactuando ahí no son 5.000 personas, sino Bueno, muchísimas menos, el lamentablemente. algoritmo famoso el algoritmo famoso Claro, el de algoritmo Facebook. famoso. Pero bueno, sí que cuando menos a nivel representativo sí que es interesante que ha habido 5.000 personas que se han interesado por este tema y seguramente hay muchas más en España y América Latina que evidentemente se interesan por la canción de autor, ¿no? Y Así que comentarte, te quería preguntar, ¿se interesan sobre todo los profesionales de la música o no? ¿O también el público? O sea, quiero decir, igual que se sí. reivindica como artista este espacio en Radio 3, ¿la gente también lo siente como tal? ¿El No, público? claro, yo creo que sí, claro. Yo creo que la mayor parte de gente que está ahí es gente que no es cantautora. O sea, hay cantautores, hay músicos, pero la mayor parte no me parece que lo sean, ¿no? Por lo que tampoco indago Bueno, lógicamente en el perfil de la gente, pero bueno, por lo que ves en las fotos y tal, la mayor parte es gente común que se interesa por la canción y ya está. por lo cual, claro, se traduce de ello que la reivindicación que se hace en la página es fiel reflejo de lo que la gente siente en la calle. La gente en la calle, ya sabemos que la canción de autor tal vez no sea la música de masas, tampoco lo es la música clásica, pero no significa que por ello no tenga mucha gente que desee y tenga que tener ese derecho cultural y además, Sí. aparte de poder luego educacionalmente y culturalmente mostrarlo a nuevas generaciones y tener una oportunidad de crecer. Ojalá, voy a hablar por ejemplo de la música clásica, pues ojalá la música clásica creciese bárbaramente, ¿no? Pero para eso hay que crear unos conductos y hay que crear una oportunidad Mm. de consumo. Sí, yo la verdad creo que determinadas músicas tampoco tienen que quizá tratar de competir en popularidad con músicas que ya sabemos que son muy comerciales y que arrasan, ¿no? Es decir, yo creo que no tiene mucho sentido que el jazz o que la canción de autor o que la música clásica se planteen equipararse en popularidad al reggaetón, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Yo creo que hay cosas que históricamente han sido así y siempre van a ser así. Todos sabemos que Van Gogh no vendió un cuadro en su vida y ahora sabemos quién es Van Gogh. O sea, yo creo que las cosas también, la canción de autor en cualquier caso, y el jazz y la música clásica no son para nada músicas minoritarias, ¿no? Yo creo que muchos de los grandes nombres de la canción de autor
llenan y copan los teatros cuando actúan. Es verdad que hablamos de un círculo que para mí es reducido, de un círculo de a lo mejor de 30 cantautores entre España y Latinoamérica que llenan todos esos teatros, pero hay toda una periferia de cantautores que están alrededor, que también están llenando salas más pequeñas, que no son teatros de 2.000 o de 3.000 personas, pero hay cantautores que están llenando Galilei, y Galilei son casi 500 personas, sí. O a lo mejor están llenando el Café Libertad, que son 100 personas. Entonces, yo creo que todos esos cantautores y cantautoras se merecen un nombre, y de esa gente nunca se habla, ¿no? Entonces, hay todo, y aquí ya estamos como un poco entrando en materia, sí. Con tu permiso, Juan. Claro, es de lo que se trata. Claro, hay como todo, pues como todo un cúmulo cultural que arrancó en los años 60 y que en los años 80 como que eso se cerró y no se ha vuelto a hablar de ello más allá de ese pequeño germen que hubo cuando Pedro Guerra, Rosana, Javier Álvarez, etcétera, etcétera, ¿no? De ese pequeño boom. Pero hasta ahí incluso fue algo muy reducido, porque estamos en lo de siempre. Se habla de como de artistas que de repente saltan a la palestra, venden muchos discos, son maravillosos todos ellos, la verdad, pero realmente luego hay todo un movimiento mucho más complicado y mucho más rico también, que quizá no siempre está relacionado con que sea comercial. Pero ojo, que no ser comercial no significa que no tenga calidad, de la misma forma que también ser comercial no significa tener calidad. Estas cosas hay que tenerlas muy claras, ¿vale? A veces, afortunadamente, coinciden, muchas veces coinciden. Creo que, bajo mi humilde opinión, creo que en el caso de la mayoría de los cantautores que tienen un nombre, creo que coinciden calidad y éxito, pero aún así creo que hay mucha gente que se queda por ahí dando vueltas en el tintero de la que jamás se habla, ¿no? Y hablamos de muchas decenas y decenas de cantautores. Claro, además, ahora paradójicamente pasa, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, claro, obviamente, y además paradójicamente pasa de que vivimos un poco un espejismo con la autoproducción y las posibilidades de desarrollo que nos ofrece todo lo que es la red, Internet. Ese espejismo que parece que puedes llegar al público, pero como tú decías antes, por ejemplo, con Facebook, están limitados a 5.000 amigos, cuando haces una publicación tampoco llega a los 5.000 amigos. Va a llegar, hay un algoritmo de Facebook que va a ser el que va a decidir a quién le llega, a quién no, de tal manera que nos encontramos con que un cantautor que tiene, por ejemplo, 5.000 seguidores en Facebook, saca un disco. Y cuando lo difunde en las redes, realmente hay gente que no se va a enterar, a pesar incluso de ser seguidor de Claro. Y entonces, bueno, pues quiero saludar, antes de seguir, si te parece bien, a Cibercanción de Autor, que está por ahí. Buenas tardes, un abrazo fortísimo. ¿Qué tal? Un abrazo también. Mi sobrina Beatriz, fiel seguidora, a Juanpe Gallardo, y bueno, no sé si me dejó alguien más por ahí. Buenas tardes. A Rubén desde Navarrés. A Rubén, Rubén un abrazo Martínez. Fuerte. Bueno, saludamos a todos los que andéis por ahí y los que en el futuro irán transitando este vídeo, porque esto es lo que tiene el colgar en las redes, que luego dejas ahí un vídeo y nunca sabes cuánto lo van a ver. A lo mejor nos trasciende. Esto va a ser un patrimonio que ya veremos qué pasará dentro de 100 años. Si te parece, hay una serie de vídeos que se han hecho de ciertos cantautores y gente vinculada a la cultura, no solo cantautores, también apoyando esta iniciativa de un programa de cantautores en Radio 3, si te parece, Sí. Porque te iba a preguntar sobre, bueno, cómo has contactado con Radio 3, si has contactado y de qué manera para reivindicar un programa de canción de autor. Pero antes de pasar a ello, si te parece, voy a pasar un par de vídeos de estos. Claro.
Hola, soy Javier Maroto, cantautor de Madrid, y estoy aquí para solicitar a la cadena de radio pública Radio 3 un programa monográfico semanal dedicado a la canción de autor. Es curioso, pero la radio pública por excelencia de música, que tiene programas dedicados a todos los estilos habidos y por haber, no tiene un programa dedicado a la canción de autor. Somos el país que ha dado a Serrat, que nos ha dado a Javier Crae, que nos ha dado a Sabina. Somos la lengua en la que ha escrito Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Jorge Drexler, pero no tenemos un programa dedicado a este estilo de música que hable de la historia de la canción de autor desde los años 60 hasta, por supuesto, los cantautores de hoy en día, en el que podamos hablar de las agendas, de los festivales, de los conciertos, de la historia de toda esta canción de autor. Así que desde aquí va mi petición por un programa de cantautores en Radio 3. Queridos amigos, creo que estamos a tiempo de pedir a la radio pública, a Radio Nacional de España y en este caso a Radio 3, que tenga en su parrilla un programa dedicado exclusivamente a la canción de autor, habida cuenta del enorme talento del que goza este género en estos momentos. Sería un proyecto muy bonito, así que quiero apoyar con todo mi corazón a esta iniciativa, por un programa de cantautores en Radio 3. Este es el hashtag. Un abrazo y hasta siempre. Bueno, hemos escuchado primero a ti, a Javier Maroto, y después un vídeo también que mandó Javier Bergia. La verdad es que me he dado cuenta ahora que podía haber preparado el título ahí, haber puesto un texto con los nombres, pero bueno, pues los iremos diciendo. Luego iremos pasando a algún vídeo más. Javier Bergia, perdona, fue la primera persona que apoyó yo escribí a varios cantautores y Javier Bergia fue el primero que me respondió rápidamente y fue la primera persona que mandó un vídeo, lo cual me dio mucha alegría porque me parece los cantautores que tenemos en España. Un gran cantautor y un gran patrimonio de los que tenemos en España, cierto. Bueno, claro. Por seguir un poco, si te parece, al hilo, ¿has llegado a contactar de alguna forma con Radio 3? Claro. Cuéntame, creo que hay una carta que le mandaste al director, que es Tomás Fernando Flores. Sí. ¿Nos podrías contar un poco el contenido de la carta, si hubo respuesta, en fin? Sí, bueno, yo le escribí una carta pues en base a haber creado la página de Facebook y en base a... Cuando yo le escribí la carta en noviembre, cuando yo le escribo la carta a Tomás, pues fue en 2019, no recuerdo exactamente cuándo, pero debió ser algo así como, pues hará un año aproximadamente, ¿no? De esto. Y entonces le escribo la carta saludándole, diciéndole quién era y con un proyecto de lo que podría ser un programa, de en qué consistiría ese programa, por qué quería hacer ese programa, ¿no? Y le cuento un poco los motivos, ¿no? Yo por hacer un poco, por contar un poco y explicar un poco más a la gente la importancia de todo esto, yo creo que hay como dos aspectos, sobre todo con el tema de la canción de autor, sobre los que yo he pensado mucho, por qué la canción de autor está como tan denostada, ¿no? en España. Además es algo que pasa especialmente en España, ¿no? Y es curioso que todavía no nos hayamos dado cuenta de que, pues lo que hablábamos al principio cuando leías el manifiesto de la página, ¿no? Que cuando hablamos, pues no sé, cuando hablamos de Carlos Cano o cuando hablamos de Vainica Doble o de Cecilia o de Serrat, no estamos hablando de gente que se dedica a hacer canciones para que pasemos un buen rato, que también, sino estamos hablando de verdaderos poetas con un nivel impresionante. El texto de una canción no es un texto menor. Es un texto distinto al de un poema, pero no es un texto menor. Es decir, yo no tengo pelos en la lengua para comparar a Antonio Machado con Luis Eduardo Baute. Ya sé que son cosas distintas, pero no me parecen cosas que tengan menor o más calidad. Me parece que tienen una calidad que es diferente en base a que un texto de una canción no es un texto de un poema, ¿no?
Y yo creo que a veces en España no nos hemos dado cuenta de que esta gente que escribe canciones en España y en Latinoamérica a un nivel tan alto, son gente que tenemos que preservar desde un punto de vista cultural, gente de la que hay que hablar, gente a la que hay que hacer libros, museos, es decir, son cultura viva, cultura relacionada a la canción. Entonces, esa es una de las cosas que yo le decía a Tomás Fernando Flores, y la otra cosa que le decía es que creo que en la canción de autor tenemos un pequeño cáncer, y es que desde los años 80 hasta acá, cuando a algún periodista se le ocurre hacer algún artículo hablando de la canción de autor en líneas generales, siempre no sé por qué insisten en hablar de la canción protesta, siempre no sé por qué insisten en hablar de algo que pasó en los 80 y en los 70, y siempre se habla como de algo con un cierto matiz peyorativo. Cuando alguien ya la asocia a aplastautores, ¿no? A eso, sí, a esa broma que se hace mucho con la palabra, pero yo siempre digo, si alguien empieza a pensar en 10 canciones de cantautores, si a los que nos gustan los cantautores decimos, dime 5 canciones de cantautores, lo más probable es que entre esas 5 canciones de cantautores no haya ningún título de canción protesta. Es decir, posiblemente nos va a salir una canción de Sabina, posiblemente nos va a salir una canción de Serrat, posiblemente nos va a cantar una canción de Cecilia o de Javier Cray, y al final la canción de autor es todo eso, ¿no? Todo un universo de una imaginación portentosa y creativa de gente que le ha hecho canciones a cualquier cosa y a cualquier sentimiento, dándole una vuelta y no lo primero que se le ocurría, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que yo le insistía a Tomás, ¿no? Que no pensara la canción de autor como algo viejuno, como siempre se vende, ¿no? Porque siempre se vende de esa manera. Como algo ya pasado. Para mí es muy antiguo. Claro, aparte de que por supuesto habría mucho que hablar, que yo con esto no quiero ni mucho menos rebajar el valor de esa canción protesta que se le ha llamado, que me parece un nombre muy mal puesto, porque me parece que las grandes banderas de la canción protesta, como pueden ser Víctor Jara o como puede ser Paco Ibáñez, son gente que escribía a un nivel maravilloso, y para mí yo no lo llamo canción protesta, yo lo llamo canción social, ¿sabes? Y que me parece genial que exista y tiene que seguir existiendo. Bueno, ¿no? tal vez aquí hay este debate de hoy en día de qué es la canción de autor, y a lo mejor hubo un tiempo donde se definió la canción de autor, se simplificó en la canción de protesta, cuando en realidad la canción de autor abarca muchísimo más, es un universo probablemente del que beben además otros géneros, que luego no es canción de autor, pero que necesitan, que parten de canciones de Serrat, que parten de canciones de Silvio, que parten para hacer otro género, para hacer un candombe y hablar de algo popular y folclórico, y parte de la canción de autor. Y dentro de esta amalgama y de mestizaje, tal vez pues pasa eso, que se simplificó eso, y que el mensaje que a lo mejor también hay que dar y hay que provocar es que la canción de autor hoy en día va muchísimo más allá de esa simplicidad de canción protesta. Claro, sus límites es verdad que son complicados de definir, ¿no? Yo hace mucho tiempo que perdí la batalla decidí perder la batalla de definir la canción de autor, ¿no? Porque siempre que lo intentaba me daba cuenta que tenía unas fronteras muy complicadas. Yo si llevara a cabo un programa de canción de autor, creo que trataría de cerrarme a aquellos que claramente la mayor parte de la gente consideramos que son cantautores. Pero es que esa mayor parte estamos hablando de fácilmente 100 cantautores como poco. Claro, 100. Claro. Y estoy diciendo como poco. Realmente son más. Realmente yo te puedo nombrar aquí a 200 y sin ningún problema. Pero y todos esos, creo que la mayor parte de la gente que les conocemos, los más famosos, los menos famosos, estamos de acuerdo en que son cantautores. Es verdad que luego hay otros artistas que tienen una frontera que a veces no está clara.
¿no? Si se hacen canción de autor o no hacen canción de autor. Yo qué sé, Juan Perro de Santiago Urserón hace canción de autor, no hace canción de autor. Que luego va a definir... Hay gente que no está clara, ¿no? No sé si lo ves tú de esta manera, pero luego el público sí lo va a tener claro. El público, hoy en día hay como un debate interno de lo que es canción de autor y no es canción de autor, mientras que el público no tiene ningún debate. El público no le den prendas. Dice Juan Perro, dices cantautor, pues ya está, es cantautor. O sea, claro. Porque como bien tú decías antes, el vestido, el nominal que le pongamos a un contenido no va a definir realmente lo que, ¿no? Sí, y en cualquier caso, y volviendo al tema de Radio 3, es como que este tipo de canciones y este tipo de artistas es como que nunca terminan de tener un espacio claro para ellos, ¿vale? Es decir, si tú coges la parrilla de Radio 3, vas a ver que en Radio 3 te vas a encontrar cualquier estilo que imagines, lo vas a tener en Radio 3, lo vas a tener, lo cual es maravilloso, por supuesto. Es maravilloso que Radio 3 tenga programas dedicados al flamenco, al hip hop, al jazz, al indie americano, al indie inglés, al indie español. Directos, ¿no? También de Radio 3, que hace directos, donde incluso se han ido cantautores. Por ahí ha habido gente como Rosalén, Marta Plumilla, recuerdo incluso haber estado en un directo de Radio 3. Claro, entonces, quiero decir que al final yo siempre digo que las músicas que llevan batería y guitarra eléctrica fácilmente van a entrar en la radio. Pero, sin embargo, a veces una canción tocada con una guitarra española a pelo y poco más, o con una guitarra, un violín, algo así, algo mucho más acústico, parece que lo tiene todo mucho más difícil. Parece que esas canciones que se apoyan tanto en la palabra y no tanto a veces en el artificio musical, aunque eso con los años ha mejorado mucho, ¿no? No es lo mismo como musicaban antes como se musica ahora. Pero bueno, parece que esas músicas no tienen un programa, ¿no? No está claro. Cuando yo publico mi disco o tú publicas tu disco, no está claro a qué emisora vamos a ir que nos abra las puertas y nos diga, aquí tenéis vuestro sitio, ¿no? Entonces, me parece que es muy necesario que ese tipo de canción tenga un programa monográfico, ¿no? Porque realmente tiene tanta historia y tanto contenido del que poder hablar. Sabemos mucho de qué desayunaban los Rolling Stones en su gira en el año 75 y qué hotel destrozaron y qué televisor tiraron por la ventana. Pero quiero decir, sabemos todos los detalles de toda la música pop y rock del mundo, ¿no? Con qué pijama se acostaba cada uno de ellos y con cuál se levantaba. Pero no sabemos prácticamente nada de muchos cantautores, ¿no? ¿Qué sabemos de Cecilia en detalle, ¿no? Más allá de los discos que publicó y las canciones que escribió, o en fin, ¿qué sabemos de Hilario Camacho en detalle, ¿no? Aparte de que escribió Tristeza de Amor y canciones de este tipo, ¿no? De hecho, ahora uno de los grandes, como bien sabes, Silvio Rodríguez, publica un disco próximamente, el mes que viene, y yo me pregunto qué difusión va a tener ese disco. Si realmente va a tener una difusión a la escala de antaño, de los 90, o tú crees que va a ser una difusión un poco más cerrada, porque además estamos hablando un disco presentado como es Silvio, que es un cantautor de guitarra española en mano y voz. Claro, bueno, sí, Silvio, hombre, fíjate, Silvio al final es Silvio, ¿no? Pues eso, a esos nombres gloriosos de la canción de autor que ya tienen realmente todo el trabajo hecho, ¿no? Y evidentemente su difusión nunca va a ser la difusión de Alejandro Sanz, pero bueno, a eso me refiero, ¿no? Que comparativamente, porque Silvio, estamos hablando de Silvio Rodríguez, es que... Claro, es un poco lo que te decía antes, ¿no? Yo también tengo claro que hay ciertas músicas un poquito más minoritarias, pero minoritarias no quiere decir que no rebosen las salas y los teatros cuando actúan. Mira, yo voy a contar una anécdota que me llamó mucho la atención. Hay un festival que se hace todos los años en el Jardín de la Complutense, Las Noches del Botánico se llama. Es un festival que se hace todos los años en julio,
en Madrid, en el Botánico. Es un festival que tiene un matiz cultureta, donde siempre actúan grupos de jazz, fusión, cantautores, soul, bueno, tiene un poco como ese matiz más culto, ¿no? Y hace 3 años Serrat presentaba la gira esta de Mediterráneo, un poco por la celebración de los, creo que fue de los... Pues 40 y pico años. No eran 50 años. No eran 50 años, lo hizo en una, pero bueno... No eran 50 años, eran 40 y tantos. 40 y tantos, sí. Eran 40 y tantos, pero él quiso hacerlo, ¿no? Sí. Que lo decía de una manera es muy gracioso, él quiso presentar el sí. disco, no habían cumplido... Él dijo que lo podía hacer ahora y que no sabía en el futuro lo que pudiese hacer y que lo hacía y que no iba a esperar a una cifra redonda porque eso no lo dijo, pero porque no le salía de las narices y ya está. Pero es lo que todos entendimos. Claro. Bueno, entonces, por contar un detalle de lo que genera la canción de autor en la gente y lo poco que se refleja eso en los medios de comunicación, en ese festival que tenía programados, pues yo no sé, debía tener programados tranquilamente como 40 artistas de primer nombre, o sea, hablamos de gente muy puntera, ¿no? El único que prorrogó fue Serrat. Es decir, cuando la programación estaba hecha y cerrada, de repente esa programación se amplió y el único artista que fue Joan Manuel Serrat. Exactamente. Esto se amplía, lógicamente, porque hay una demanda brutal de entradas de que la gente quiere ir a ver a Serrat en Madrid. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que implica la canción de autor en España y en Latinoamérica. Hoy, actualmente Los Pájaros, Sabina y Serrat, son superventas. O sea, llenan, hacen unas giras que desbordan todas las cifras. O sea, que realmente esto es un poco paradójico. Es un poco paradójico. Entonces, esto es un poco, es de lo que se trata. Yo ya sé que la canción de autor no es lo más superventas, ¿no? Tiene sus superventas, como esto que hablamos de Sabina, Serrat, tal, Dressler, que también es muy mediático, pero mueve mucho, ¿no? Y mueve muchas pasiones. Y tú y yo hemos visto ya el Libertad lleno, el Galileo lleno, por determinados artistas que ni siquiera conoce, ¿no? Pero tienen como ese público que les va siguiendo. Por poner el caso de Ruibal, el premio de la música independiente, gente afortunadamente sabe quién es Ruibal, pero es que Ruibal llevaba una trayectoria muy larga, brutal, con salas tipo Galileo Galilei llenas. Y para mí ha tardado demasiado en que mucha gente en este país haya dicho, hostia, que sí es de Javier Ruibal, ¿no? Y hay un documental maravilloso de Javier Ruibal, que ahora no recuerdo muy bien cómo se llama, pero en el que habla precisamente de esa trayectoria. Es que Ruibal en sus primeros años estaba grabando con los mejores músicos de este país, ¿no? Con Jorge Pardo, en fin, con Ruibal hace... y en España se han enterado de que existe Javier Ruibal hace unos poquitos años. Entonces, a eso me refiero, ¿no? De que la canción de autor hace su camino silencioso con un trabajo genial, pero esto no sé por qué, yo creo que es por esa etiqueta de música viejuna, esto no se difunde. Me parece que una emisora de radio pública que se dedica exclusivamente a la música no le haya dedicado un pequeño programa de 1 hora semanal. Al menos. ¿Vale? Yo sé que, y aquí quiero romper una lanza en favor de determinados locutores, pues como Santiago Alcántara, como Fernando Íñiguez, como por ejemplo José Miguel López, que han sido locutores, ellos y otros, que en sus programas han dedicado apartados y programas enteros, se los han dedicado a cantautores, ¿no? Pero yo creo que no debemos conformarnos con eso. Está muy bien que puntualmente nos hablen de la obra de Aute, de la obra de Serrat, de la obra de Cecilia, pero yo creo que es muy importante que haya una continuidad y que realmente esto se valore lo cultural muy rico y que da para mucho, y que hay de verdad decenas y decenas y decenas de nombres que están ahí, y no estoy hablando de gente a la que vayan a verla 10 personas, estoy hablando de gente a la que va a verla mucha gente, que llenan, que muchos de ellos
están moviendo salas entre 100 y 500 personas llenas, y otros muchos, de los que tampoco se habla, están moviendo salas de entre 500 y 2.000 personas, pero tampoco se habla de ellos, ¿no? Entonces, vamos a hacer, si te parece, un pequeño repaso al chat. Vamos a pasar otros cuantos vídeos y seguimos charlando un poquito. Mira, te diré, efectivamente, está por aquí Rubén, está Fernando Pellegrini, que manda un saludo, Alba de León, de Uruguay, que le mandó un beso fortísimo, Juan Andrés Land, amigo de ambos, que un montón de buena gente por aquí, dice, hola jóvenes, de nuevo, Cibercanción de Autor, Javier Cijón, Conde, que es un malocho, un cantautor que le he visto mucho por los micros de Libertad 8, que le mandamos un saludo, que comparte gran parte de lo que hablábamos y que hay muchos cantautores excelentes haciendo cosas buenísimas. Bravo por la canción de autor, Rubén. Y nos dice en un programa, Cibercanción de Autor, dice, en un programa de canción de autor en Radio Test también deberían tener cabida otras músicas populares. Todo es cultura de autor que hay que preservar y difundir. Totalmente de acuerdo, de hecho lo hemos hablado. Lo que parece mentira es que al director de Radio 3 haya que explicarle todo eso, dice Joaquín Sánchez Ascón, al que le mando un fortísimo abrazo. Y Fernando Pellegrini, dice Javier, el propio Víctor Jara protestaba por eso, de la canción Protesta. Sí, es por que... llamar la canción Protesta, claro. Y también vuelve a decir Cibercanción de Autor, habría que incluir la música popular en general. Eliseo Parra, Joaquín Díaz, por ejemplo, no son cantautores puros, pero son espejos originarios de la canción de autor. Totalmente de acuerdo. Es que es todo esto enmarañado que realmente abarca la canción de autor. Noches del Botánico, bueno, pues estamos Ruibal... Fernando Lucini lo ha intentado en varias ocasiones, nos apunte a Cibercanción de Autor, pero cuesta mucho sacar un programa de cantautores a la parrilla. Nuestro amigo Paco Martínez, un abrazo fortísimo. No nos dejemos a Humet, pues claro que no. No nos podemos dejar a Joan Batista Humet, que además fue uno de los grandísimos cantautores que ha dado este país. No nos podemos poner a nombrar a todos, porque si no... Yo había pensado en un programa como de una hora y se nos va a hacer cortísimo todo esto. Sí. Vamos a... Claro. ¿Sabes lo que pasa? También Juan, que tenemos como muchos deberes pendientes. Claro. Es decir, como aquí en los años 80 se dejó de hablar de cantautores, en aquellos gloriosos años de, pues eso, del Autente Amigos, del Serrat en directo, ¿no? Esos años maravillosos de Víctor Manuel y Ana Belén, ¿sabes? En esos años un poco ya como que se dejó de hablar de canción de autor y se pensó que eso, bueno, que ahora lo que molaba era el rock and roll, que por supuesto es maravilloso, la movida, que por supuesto es maravilloso, pero lamentablemente se dejó de hablar. Y hasta cierto punto es entendible que una moda se coma a otra, porque en algún momento la canción de autor estuvo de moda. Eso es entendible. Lo que no es entendible es que hayan pasado ya muchos años en los que estuvo la movida madrileña, en los que el rock and roll estuvo tan de moda, hayan pasado ya muchos años de eso y todavía se sigue hablando de la canción de autor como algo viejo y como algo triste. Y un apunte es que la gente que dice eso no conoce a gente como Pedro Herrero, como Víctor Lemes, como Mundo Chillón. Es decir, hay un chorro de cantautores haciendo canción de humor, de humor. O sea, es un chorro. Sí. Entonces, claro, tenemos Miguel Vigil, no te dejes a Miguel Vigil, por ejemplo. A Miguel. Claro. Tenemos como muchas tareas pendientes de muchos cantautores de los que hay que hablar, por supuesto, de los cantautores de la quinta de Humet, de la quinta de Pablo Guerrero, de Aute, etcétera. Pero es que también tenemos que hablar de los cantautores a lo mejor de la quinta como Albert Pla, o como Javier Bergia, o como Luis Felipe Barrio y Matías Ábalos, y también tenemos que hablar de los cantautores más jóvenes, como Andrés Sudón, como Marta Plumilla, como Chillón, del que hablábamos antes, es decir, como Alberto Alcalá, es decir, tenemos una tarea que se ha quedado ahí amontonada. Andrés Sudón, que ya deberíamos sacarla voy a apuntar, ya que lo has nombrado, Andrés Sudón, que lo tendremos aquí en Ocurre en Madrid el domingo que viene, para hablarnos y darnos novedades de sus trabajos, ¿sabes? Sí. Me he quedado bloqueado, te iba a decir algo así.
si te parece, vamos a pasar otros cuantos vídeos. Sí, claro, Seguimos hablando. Te voy a contar una anécdota que me ha pasado en un programa de radio para que analicemos también. Bueno, ahora después de los vídeos, porque si no me pongo a hablar, y saco ya... Venga, unos vídeos. Venga. Unos vídeos de gente que estaba apoyando la historia. Hola, me llamo Juan Antonio Ordóñez, soy cantautor y quiero sumarme a través de este vídeo a la petición de un espacio, de un programa semanal en la radio pública que hable de la canción de autor, en este caso en Radio 3. Me costaría mucho dar todos los motivos, todas las razones por las que creo que esto debe de ser así, pero fundamentalmente decir que los cantautores de antaño, los de siempre, muchos de ellos afortunadamente siguen vivos entre nosotros, cantando como La Cigarra, nos dio a conocer a este país la voz de sus poetas, de los magníficos poetas que tenemos. También decir que los cantautores de ahora, todas sus variedades de estilos, están aportando muchísima riqueza y muchísimo, tanto musicalmente como en la palabra. Son muchísimos estilos y muchísimos géneros los que beben de la canción de autor. La canción de autor no está muerta, ni creo que lo vaya a estar nunca, pero desde luego sí tenemos que hacer un esfuerzo para conservarla y un esfuerzo para no desmemorizarla también, nuestros cantautores que desgraciadamente pues van desapareciendo. Por un programa de cantautores en Radio 3. Hola, soy Lucas Pez Mago, músico de Madrid, y este es un vídeo para pedirle a Radio 3 que instaure un programa de cantautores, ya que es la radio que escuchamos todos y es una radio donde todos los estilos musicales caben. Creo que estaría bien que le dedicaran también a la canción de autor un espacio, ¿no? Creo que allí caben todos los solistas que escriben con un solo instrumento sus canciones o que han empezado defendiéndolas solos y bueno, me encantaría que hubiera un programa dedicado a ello. Os mando un saludo. A ver, el reggae está muy bien, y el rock, el heavy metal también, el bluegrass, el folclore y el flamenco, el indies y el jazz, maravilloso. Pero ¿qué ocurre con la canción de autor? Pues que yo también creo que necesita un hueco en Radio 3, en la radio de todos, porque esta historia reciente no se entendería sin los cantautores, sin esas letras que cuentan cosas, que hablan de cosas y que nos acompañan y ponen un poquito de contexto a la vida de cada día. Así que nada, por un programa de cantautores en Radio 3. Chao. Hola, me llamo Víctor Claudín y pienso que este país está mal, muy mal, que está enfermo, que en cualquier momento le puede dar un ictus o sufrir un ataque al corazón o cuanto menos seguir por la cuesta abajo en la que está empeñado. Una de las razones esenciales es el desprecio, la falta de respeto y la desconsideración hacia el arte y la cultura. Por poner un ejemplo, ¿cómo es posible que en los medios de comunicación públicos no haya un solo espacio dedicado a la canción de autor? Con el inmenso bagaje cultural y artístico de su historia y la riqueza que ha pervivido hasta hoy en día, por un programa de cantautores en Radio 3. Bueno, hemos tenido por ahí a Lucas Pez Mago, hemos tenido a David Torrico, por último Víctor Claudín, he estado yo también. Coincidimos todos que la canción de autor tenemos que urgentemente dar la cara y la talla y luchar y pelear por ella. Y yo quería contar una anécdota porque no pasa así con el público. Anda por ahí Juan José de Melo, nuestro cantor uruguayo, cantor de aldea, que le mandamos un abrazo inmenso. Y yo estuve un abrazo para él, sí. Estuve el año pasado con Juan José en un programa que se llama, en una radio de Madrid, el 89.7, en un programa Cazadores de Sueños,
que lidera Catherine Smith, que ha estado aquí en Ocurre en Madrid, y ellos, a pesar de tener enfocado el programa nada en canción de autor, yo llegué ahí con Juan José de Melo, él obviamente volvió a su país, a mí me invitaron a volver, y ahora, porque lo ha parado el tema del bicho, lo tiene congelado, pero una vez, y lo vamos a ampliar a 2 veces, en ese programa han dado una cabida de un domingo a hablar de un cantautor. He estado ahí hablando de Humet, claro. Estaba pendiente a hablar de Rafael de Amor, estuvimos hablando de Maritrini, y tengo que decir que cómo recibe el público cada vez que les das la oportunidad de consumir canción de autor en estado puro, o sea, de guitarra en mano y voz y a pelo. Lo recibe maravillosamente. O sea, que realmente es un problema que tiene en este caso Radio 3 y, como bien dice Víctor Claudín, cualquier medio de comunicación público. Sí, yo creo que es ya te digo, es como, bueno, un San Benito ahí que se ha colgado a la canción de autor como de algo ahí de lo que, bueno, canción de autor, viejuna, tal, no sé qué, y de verdad que es muy interesante. Algún día me gustaría sacar un post sobre artículos periodísticos hablando de canción de autor de como 20 años para acá, ¿no? Qué buena idea. De cómo sobre la canción de autor en términos que sinceramente creo que lo único que demuestran es que quien ha escrito el artículo no conoce la canción de autor que se hacía cuando escribía ese artículo. Y en cualquier caso valoraba de una manera, me parece que un poco inteligente, la labor artística de aquellos cantautores que se les ha puesto esa etiqueta como de canción social, ¿no? Porque no nos olvidemos que Canción Protesta es un título puesto por el enemigo. Es decir, la canción protesta es algo puesto por aquellos a los que se protestaba, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos, el lenguaje nunca es gratuito y ese nombre estaba muy bien puesto precisamente para denostar esa canción. Pero yo siempre digo que cuando escribimos, podemos escribir hablando de muchas cosas, pero también podemos escribir pensando, ¿no? Y creo que muchas veces la canción social tiene un poco ese punto de vista, ¿no? De qué pensamos sobre la vida que vivimos, y a veces eso está muy relacionado con la política y a veces eso crea un determinado tipo de canciones que son muy reivindicativas, pero no creo que por ello haya que denostarlas, ¿no? Porque cuando hablamos de las canciones de Víctor Jara, me parece que están llenas de una poesía y de un lirismo que va mucho más allá de un panfleto cantado, ¿no? Entonces, bueno, me parece que todo esto hay que valorarlo y hablar de ello con el valor y el respeto que sí, es verdad que además hubo un momento, yo no sé si fue en los 90 o algo así, no sé si tú estarás de acuerdo con esto que te voy a decir, en el que cuando un cantautor se subía a un escenario había un momento que como se justificaba un poco el decir, bueno, voy a cantaros cosas tristes, voy a ver esta que parece que es un poco más alegre. En fin, hubo un momento donde se empezó a clasificar la canción de autor como esa canción aburrida, esa canción farragosa. Sí. Es algo, ya te digo, yo creo que es algo que obedece a etiquetas puras y duras, porque yo creo que también todos conocemos ejemplos del rock en las que hay canciones muy aburridas y muy farragosas y muy panfletarias. Lo que pasa es que como llevan una guitarra distorsionada detrás y una batería, parece que está pasando otra cosa. Pero quiero decir, yo creo que al final en lo que se trata es de poner el acento en la calidad artística de determinadas personas que han escrito y han musicado de una manera que es verdaderamente prodigiosa. Sí. Mira, antes hablábamos de Humet. Yo a Humet digamos que lo dejé de escuchar pues cuando era adolescente, tengo que decir. Pero las circunstancias del destino me llevaron al poco de morir Humet, las circunstancias me llevaron a cantar canciones de Humet a Navarrés, que es el pueblo donde nació Humet. Y entonces a raíz de eso empecé a escuchar todas las canciones de Humet, aquellas incluso que no había escuchado cuando era adolescente. Y Humet es no solamente uno de los grandes escritores de texto de este país, es que es uno de los mejores músicos
dentro de la canción de autor. Las melodías y las armonías de Humet, cualquier cantautor que haya intentado, que somos muchos los que hemos tratado de sacar canciones de Humet en la guitarra, nos habremos dado cuenta de que siempre hay por ahí 2 o 3 acordes que dices, pero ¿qué acorde es este? Que no consigo sacarlo de oído. O sea, Humet tenía una creatividad musical que muy pocos tienen. Y ahora te voy a poner el ejemplo de Aute, que va en otra línea. Aute le pasa un poco quizá lo contrario. A nivel armónico, es una persona que se manejaba con pocos acordes, pero a nivel melódico, las melodías de Aute eran son maravillosas. Fascinantes. Son maravillosas. Cuando uno intenta cantar melodías de Aute, se da cuenta de que prácticamente cualquier canción al azar de Aute pasa del grave al agudísimo con una facilidad que era propia de él, y el tío lo cantaba con una naturalidad que cuando escuchas una canción de Aute dices, esto debe ser fácil de cantar. Bueno, pues luego ponte a cantar una canción de Aute y te vas a dar cuenta de la creatividad melódica que tenía Luis Eduardo Aute cuando componía. Y no estoy hablando de los textos de Aute, ¿no?, que es de lo que más se habla. Estoy hablando de la calidad musical, porque los cantautores, yo creo que los cantautores que nos han llegado, yo creo que no son solo cantautores por lo que han escrito. Creo que también son cantautores, nos han llegado por lo que han musicado, porque han tenido una creatividad musical y compositiva de la que hay que hablar. O sea, no solamente hay que hablar de Mediterráneo por lo que dice la letra de Mediterráneo, es que hay que hablar de Mediterráneo por la música de Mediterráneo, ¿no? Se nos olvida que son gente que canta y compone y tienen un talento para mí por igual, y es el que creo que ha hecho que lleguen tan lejos realmente. Sí, bueno, te quería preguntar, bueno, si tienes... para volver de nuevo a encarrilar dentro de la página por un programa de cantautores en Radio 3, vaya título, ¿eh? Sigo insistiendo. Es que solo mirar y digo, lo estoy diciendo bien, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más? ¿Tienes algo pensado, alguna reivindicación más? Que un día cojamos y nos vayamos ahí 50 cantautores con las guitarras a la fachada, a la puerta, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Bueno, yo creo que al final, la verdad que no sé por qué, será porque soy muy optimista. Yo tengo la esperanza de que en algún momento Radio 3 va a tener un programa de cantautores. Sí. Creo que es algo que es importante que hagamos ruido, que hablemos de ello en las redes, que escribamos cartas al director, en este caso a Tomás Fernando, o al próximo director que llegue, porque bueno, el tema de la dirección de Radio 3 es algo que posiblemente cambiará en breve, pero bueno, todo este tema del COVID pues lo ha trastocado todo, como todos sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se hable de ello. Creo que es muy importante, sobre todo, que hablen de ello los que tienen más fuerza para hablar de ello, que hablen de ello los grandes, que los grandes nombres de la canción de autor cojan esa bandera y hablen de ella, ¿no? Porque creo que es muy necesario. Son al final los que más fuerza van a hacer. Pero bueno, tampoco olvidemos la fuerza que tiene el público y los millones de seguidores que tienen los cantautores en España y en Latinoamérica, ¿no? No nos olvidemos de esa fuerza que tenemos como público, y creo que tenemos que... Yo soy optimista y creo que esto terminará pasando, porque me parece que no puede ser de otra manera, y creo que si Radio 3 hace un poco examen de conciencia de que está haciendo maravillosos programas de todos tipos de música, pero creo que le falta uno que nos cuenta mucho, ¿no?, de la historia de España y de la historia de Latinoamérica, ¿no? Y es una pena que no haya un programa monográfico, porque como mínimo da para un programa de 1 hora semanal, como mínimo, y da para mucho más, pero como mínimo creo que da para eso. O sea, es que de verdad que si ahora la gente le animo a que los comentarios empiecen a poner nombres de cantautores. ¿Cuántas semanas tiene un año? 52. Bueno, pues es que estoy seguro que van a salir más de 52 cantautores de los famosos, de los que más o menos todos conocemos aquí y allá, ¿sabes? Bueno, pero es que luego hay que hablar de los que quizás no son tan famosos, aunque también siguen llenando salas un poco más pequeñas. Y de todo eso hay que hablar, de los festivales, de las agendas, de las presentaciones de disco, de los libros de Luis García Gil, de las películas de Gaizka Urresti, de Aute. En fin, quiero decir, hay que hablar de todo el mundillo en torno a la canción de autor, ¿no?
Sí, bueno, te voy a contar, voy a leer algún comentario por aquí. Hay comentarios, bueno, fabulosos. Te diré, por ejemplo, dice Cibercanción de Autor, según dicen por ahí, teniendo en cuenta la media de edad de los cantautores protesta, es mejor llamarla canción próstata. Sí, es de lo que hemos hablado antes, ¿no? Sí, ¿lo hemos dicho? ¿Lo habíamos dicho esto ya o no? No, estaba pendiente de hablar de la canción próstata por ahí, pero ya ha salido. Sí. Juan José de Melo dice, como decía Walsh, no es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo. Fernando Pellegrini dice, igualmente yo creo que hay que valorar la canción protesta en un momento del mundo, donde cumplió una función tremenda en épocas de dictadura en España, en Argentina, en Chile, en Uruguay. Claro, se vistió así la canción de autor va a ser reflejo de lo que se está viviendo en el momento. Ahora mismo, todos los cantautores, quien más, quien menos ha hecho una canción al COVID-19, porque es lo que está viviendo. Entonces, la música que uno hace... Claro, por eso yo creo que hay que quitar esa etiqueta claro, hay que dejar... de que los cantautores hacen esto. Los cantautores no hacen esto. Los cantautores hacen muchas cosas. Actúan respecto al entorno que están viviendo y la actualidad. Es lógico. Claro. Da para un programa diario, dice Cibercanción de Autor. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Que tengo una chuletita de temas a tocar. Tenemos aquí las generaciones de cantautores, que dices que... ¿Cómo clasificas los cantautores generacionalmente? Porque Fernando Lucini, quien no sepa, es el autor de la canción con Todos, de una página estupenda donde ha ido recopilando una información a mansalva de todos los cantautores, y además ahora le han puesto el Centro de la Canción de Autor de Granada, que lleva nuestro amigo Juan Trova, que le mandamos desde aquí un fortísimo abrazo. Le han puesto el nombre de Lucini. Lucini, en Canción con Todos, tiene clasificados a los cantautores como de primera generación, segunda generación, creo que hasta una quinta generación, si mal no recuerdo. Sí, bueno, yo... creo que es algo parecido un poco a lo que hace Lucini, ¿no? Yo creo que es importante a lo mejor que, quizá por no hacer demasiados grupos, yo quizá lo centraría a lo mejor en 3 generaciones, en todos estos cantautores que surgieron en los 60 y en los 70, ¿no? Que son de los que guardamos esa memoria, ¿no? Más tradicional de la canción de autor, que muchos de ellos además continuaron teniendo un éxito bastante grande hasta los 80. Pero creo que luego también hay que hablar de todos esos cantautores que estuvieron surgiendo y trabajando mucho en los años 90, hacia los 2000 también, y de luego una tercera generación quizá un poco más joven que empezó a trabajar después de los años 2000, ¿no? Yo lo haría en esas 3 épocas, ¿no? Y no distinguiría tampoco especialmente entre España y Latinoamérica, ¿no? Creo que hablamos un idioma común. Sí. Por supuesto había que hablar también de otras lenguas, como es el galego, como es el catalán, como es el vasco. En fin, creo que evidentemente eso tiene que tener cabida también en un programa de canción de autor. No nos podemos olvidar de gente como Luis Llach, que es otra cima impresionante de la canción de autor. En fin, un poeta y un músico de una altura realmente enorme, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos 3 bloques podría estar bien, ¿no? Y yo, una de las cosas que le decía a Tomás en la carta es que creo que sería importante hacer un apartado que contribuyese a tirar por tierra esa idea, ¿no?, que se tiene en la canción de autor como algo aburrido, ¿no? Y hacer como un pequeño apartado en el programa dedicado a canciones de humor o a canciones... de una composición muy original, ¿no? Hay muchos cantautores que en sus textos juegan mucho con las palabras a nivel literario. Me estoy acordando de cantautores, por ejemplo, un mexicano que se llama Mauricio Díaz el Hueso, que tiene una canción que está toda compuesta con monosílabos. Y yo ya he comprobado más de una vez que cuando alguien escucha esta canción no se da cuenta de que está hecha con monosílabos, porque está también escrito el texto,
que a uno le parece que está escuchando una historia de amor estupenda y maravillosa, y luego dices, te das cuenta de que está escrita toda con monosílabos. Bueno, pues ese tipo de ejercicios literarios, ¿no? Bueno, hay una canción de Luis Eduardo Aute que a mí me gusta mucho, que se llama Idiosincrasia, que está todo el rato utilizando expresiones que tienen la palabra Dios, ¿no? Que es muy cultural de España. Bueno, me parece que todo ese tipo de creatividad, ¿no? que han realizado muchos cantautores ayuda mucho a que uno se dé cuenta que la canción de autor es todo menos aburrida. Sí, además es que esa palabra yo ahondaría un poco más en el tema, porque yo me pregunto que quien está leyendo a Germán Gess o está leyendo Los renglones torcidos de Dios se está aburriendo. O sea, Claro. es que cuando a alguien le haces pensar o le haces interiorizar, yo, bajo mi punto de vista, cada vez que me preguntan qué es una canción, pues una canción es algo que va a abrir una puerta interior del individuo, donde le va a llevar al individuo a un sitio donde probablemente las palabras que esté escuchando no trasciendan más allá, simplemente le abre ese universo, ¿no?, personal, donde de alguna forma va a crecer, Claro. ¿no? Pero, ¿y eso es aburrido? Porque, Claro. Y aparte, a veces es un poco peligroso que se empiece claro, a lanzar el discurso este de que lo que no entra a la primera y lo que no se puede sí, bailar no merece la pena, ¿no? Porque, bueno, yo qué sé, Borges, pues es denso y complicado, pero pues creo que sí. merece la pena leer a Borges, ¿no? Entonces, no siempre lo que es denso y lo que hay que escucharlo varias veces es algo que no haya que hacerlo comercial y no haya que difundirlo, y no haya que Exactamente, o hablar sea, de... quiero decir, como tú bien dices, existe la música disco, correcto, si tiene que haber una oferta de música, hay que Claro, bailar, pero claro, también está la evidentemente. música que te hace pensar o la música que te va a situar para escuchar música clásica, pues para escuchar música clásica de verdad, bueno, de verdad, quiero decir, yo es que recuerdo la época mía de joven, mi mujer es una fanática y nos íbamos a escuchar la pastoral de Beethoven y nos íbamos al Escorial y nos tirábamos con una toalla, con una manta ahí, mirando el cielo y nos poníamos la pastoral y era la leche, eso era... pero también, eso no es aburrido, no es aburrido. Es No, otra para cosa nada. que Lo que tiene pasa que es haber verdad que una... exige otra atención, ¿no? Es verdad que exige otra atención y la canción de autor, Claro, desde luego, exige otra atención, ¿no? Yo, una cosa que me pasa constantemente con los buenos cantautores es que, bueno, pues no tengo la misma percepción cuando escucho una canción por primera vez a cuando la he escuchado ya 4 veces, ¿no? claro. Uno descubre en los cantautores buenos, sobre todo, uno descubre que hay un montón de cositas ahí detrás que no te habías dado cuenta, empiezas a apreciar Sí. determinadas cosas que pasan musicalmente, que pasan en el texto de las que no te habías dado cuenta, ¿no? Y bueno, y creo que a lo mejor no le podemos pedir esto a una radio privada que tiene determinados intereses económicos, pero creo que sí se lo debemos pedir, incluso exigir Exactamente. a una radio pública, porque la radio pública, la finalidad que tiene, creo que es esa, ¿no? La de difundir el bien cultural, ¿no? La cultura, en este caso española y por lo menos española, ¿no? Y desde luego no podemos olvidarnos de América Latina, ¿no? Porque es enorme lo que hay ahí. Bueno, si te parece, voy a volver a repasar un poco el Ponme chat. a Granados, hombre. ¿Eh? Ponme alguna Sí, chica. y te iba a decir eso, vamos a poner unos cuantos vídeos más y luego ya pues entramos a lo que nos hayamos dejado en el tintero, que ya me dirás tú, no quiero que te vayas de aquí sin haber dicho algo que quisieras decir o transmitir algo que se nos quede en el tintero, que no se quede nada, no tenemos límite de tiempo, estamos de cuarentena, tenemos todo el tiempo por delante y la factura del wifi va a ser la misma. Y bueno, por mirar un poco el chat, dice Cibercanción de Autor, el humor y la canción de autor es un binomio delicioso, por supuesto que sí. Claro. Es más, hay veces que viendo a Lelutier ha rozado lo que es canción de autor. Sí, es que claro. llega un momento donde Totalmente. lo que decíamos es muy diáfano, es muy difícil definir, porque Sí. si pones una raya, la raya en un momento determinado va a estar mal colocada. Por eso yo... Bueno, aquí tenemos la anécdota maravillosa de la que hemos hablado alguna vez tú y yo, de Javier Álvarez. Sí. Javier Álvarez es un cantautor que él mismo dice, no es algo que estoy contando nuevo, él lo ha
comentado en muchas entrevistas, ¿no? Él mismo dice que no es canción de autor, que no se considera cantautor, que él no se considera cantautor, ¿no? Que él se considera más un compositor pop, cercano al rock, tal, a otro tipo de músicas. Pero es curioso porque todo el mundo lo considera como canción de autor, ¿no? Y su público lo considera cantautor. Por eso es verdad que las fronteras a veces no están nada claras, incluso hasta puestas por el propio compositor, ¿no? Como este caso de Javier. Además, el público incluso es maravillosamente soberano para todo este ska. Claro. Yo me acuerdo sí. Cuando Joaquín Sabina hizo su canción de Pongamos que hablo de Madrid, que era la canción Protesta a Madrid. Él acababa la canción de decir, cuando la muerte venga a visitarme, que me lleve al sur donde nací, aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid. Y con el tiempo Madrid hizo un himno de esa canción y ahora la canta y dice, aquí viví, aquí quiero quedarme, quiero morirme en Madrid. Es un poco, ¿recuerdas lo de Nopol de Luthier, el bichito este que era para las polillas, que era para matar a las polillas y que al final el mismo producto se convertía en un engordador de polillas? Eso lo hace el público. Bueno, vamos a pasar unos cuantos vídeos. Vamos a empezar por Laura Granados, que además es un vídeo, aparte de con contenido gracioso como ella, como una magaduloza, como una gaditana es capaz de hacerlo. Sí. ¿Por qué no un programa de cantautores en Radio 3? ¿Por qué no? Si la historia de los cantautores y cantautoras en España ha sido y es muy, muy rica, sería un programa para las nuevas generaciones emergentes, para los reconocidos, para los desconocidos, para los que tienen un público mayoritario, un minoritario. Sería un programa con novedades, presentaciones de disco, actualidad, agenda de conciertos, de locales, densidad de locales que hay, que mucha gente no conoce en toda España, en todas las provincias, locales preciosos, donde ver música en directo tan de cerca, tan bonito, tan en vivo, donde también se puede hablar de los problemas que existan con esos locales, quizás. Esa moda que hay, que antes no existía, de no querer valorar el trabajo, y parece que está de moda no cobrar por el trabajo artístico, y muchas otras cosas. El público se lo merece, el oyente también. ¿Por qué no un programa de cantautores en Radio 3? En algún despacho, la mesa de algún despacho, está la petición formal. Háganla, léanla, si no cuesta tanto. Este es el hashtag. Por un programa de cantautores en Radio 3. Y no me quiero hasta de decir más. Soy Laura Granados. ¿Por qué no? Ole, la gracia que no se puede aguantar. No nos jactaremos de escucharlo nunca. Oye, este hashtag todavía estamos a tiempo, otros que se decidan a sumarse a hacer un vídeo y colgarlo con este hashtag, o enviártelo a ti a través de la página tal vez, ¿no? Sí, a través de la página, por privado, por el messenger de la página, pues ahí me lo pueden enviar. Y hubo muchos más cantautores que estuvieron allí, estuvo el colectivo de cantautores por ahí que hay en Mallorca, también por ejemplo me acuerdo con Ton Trovador al frente, que estuvieron enviando vídeos por allí, me acuerdo. Si quieres lo tengo ahí preparado, si quieres que lo lancemos, lo venga, lánzalo, venga. Lanza el de Mallorca, hombre, venga, que me gusta mucho ese, que hay un montón de cantautores ahí, que es muy divertido. Vamos a por él, porque es que está muy bien. Fabián. Felicidad. Cava. Karina. Jos. Jerónimo. Susana Lois.
Delfín cantautor, Luis Cadenas. Dan Félix. Dalo Barau. Bustamante, de Jaixa. Ayer Rivas. Marcela Serrano. Todo un trovador. Esta es una mínima representación de los cantautores que hay en Mallorca y muchísimos más que tenemos en España. 1, 2 y 3. Bueno, ya que ha salido a colación, no me parecía bien dejarlo en el tintero. No, sé que hay muchos más por ahí, no podemos poner todos, porque invitamos a todo el mundo a buscar el hashtag, que es por un programa de cantautores en Radio 3. ¿Correcto? En Radio 3. Ese Correcto. es. Entonces, os invitamos a hurgar por ahí, ver el hashtag, meteros en la página. Seguidores no puedes afectar, ¿no? Estos del Facebook se le han ido... Bueno, unos poquitos amigos, porque el número va... Amigos sí. El número va variando, pero estamos siempre rondando los 5.000 ya, porque de hecho se llegó a los 5.000, pero como a veces la lista cambia y tal, entonces algunos se van dando de baja, tal, aparecen otros. Esto se nos ha ido un poco de las manos. Y yo no sé cómo no hicieron previsión de esto, porque Roberto Carlos quería tener más de 1 millón de amigos, o sea, y no existía ni el Facebook, entonces pusieron un cupo un poco corto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, probablemente el algoritmo no le dé bastante, no le da para manejar 100.000, o sea, como para manejar 1 millón de amigos. Javier, ¿algo que quieras decir, que no te haya preguntado, que quieras que hablemos de ello, que sea fundamental sobre esta iniciativa? No, yo creo que simplemente, no solamente Radio 3, sino también los cantautores, por supuesto, pero sobre todo yo creo que el público que es seguidor de la canción de autor en España y América Latina, yo creo que también tenemos que ponernos en nuestro sitio y tener claro el valor que tiene esta música, ¿no? El valor que tienen estas canciones, ¿no? En Francia yo me quedé muy sorprendido cuando descubrí que Georges Brassens tenía un museo en su ciudad, un museo con, creo que son 8 salas o 10 salas dedicadas a todos los momentos de su vida artística, ¿no? Y no solamente pasaba eso, sino que además era Premio Nacional de Literatura Georges Brassens. Es decir, yo creo que en Francia tienen muy claro a lo que llega realmente un cantautor de determinada calidad cuando compone una canción, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que esto no es cultura del entretenimiento, sino que es cultura secas. Y yo creo que cuando seamos conscientes de esto, se nos quitarán determinadas etiquetas de si esto es pesado, si esto es viejo, si esto es antiguo, y realmente le empezaremos a dar el valor que tiene y trataremos de preservarlo, de cuidarlo y de potenciarlo, ¿no? Y bueno, esa es un poco la reflexión que quiero hacer, ¿no? Que creo que es importante cuidar la canción de autor, que lo cuidemos sobre todo el público, ¿no? Sí. Los millones de personas en el mundo que amamos la canción de autor y que valoramos el trabajo, ¿no? Que hacen estos artistas. Y los cantautores, pues ni que tiene, claro, si pues, evidentemente los cantautores no hay ninguno. Pero va más allá de eso, ¿no? Esto no es una reivindicación que he hecho yo porque sea cantautor, sino que es una reivindicación que hago porque creo que me parece justa y en todo este tiempo, desde que creé la página en el 2017, he llegado a publicar a 200 cantautores, es decir, he publicado canciones de 200 cantautores distintos que tienen sus seguidores y que yo creo que era importante hablar de ellos. Pues nada, darte las gracias por habernos atendido aquí en Ocurre en Madrid. Ha sido totalmente un placer. Muy feliz de que haya funcionado el tema de la videollamada, que teníamos un poco de duda de que pudiese soportarlo. Esta es tu casa, en Ocurre en Madrid somos como tú, unos amantes, porque antes de los cantautores, ante todo, más que cantautores, somos consumidores de música.
Y somos gente que amamos profundamente la canción de autor. Mi apoyo condicional, el mío personal y el de Ocurre en Madrid, a esta iniciativa. Y ya te digo, si hay que irse a cantar una noche, a pasar ahí frente a Radio 3, que no estaría nada mal con las guitarras. Todos andarás. Seguro que Javier Bergia, que se venga alguien del peso de Javier y gente así, para que sea nuestra cara visible, ¿sabes? Porque nosotros poco caso nos van a hacer. Pero bueno, pues aquí estamos fundamentalmente para lo que necesites. Muchas gracias, Juan. Un placer y gracias a la gente que ha estado ahí siguiendo y comentando. Muchas gracias a todos. A ti. Bueno, y a los demás amigos de Ocurre en Madrid, aparte de daros las gracias por haber estado ahí, además habéis interactuado mucho en el chat, quiero recordaros que mañana lunes hay un micro abierto en Libertad 8 online, que en vez de empezar a las 6 de la tarde, mañana comenzará a las 7. Y a partir de las 7:30 Ocurre en Madrid irá capturando todas las actuaciones para que tengáis todo el micro abierto en un solo vídeo en directo en el cual podréis interactuar. Entonces os convoco a mañana aquí a las 7:30 en Ocurre en Madrid para adentrarse en el maravilloso mundo de la canción de autor, esta vez a través de nuevos cantautores y otros no tan nuevos, como por ejemplo veréis a Andrés Sudón, veréis a Marta Plumilla, veréis a Suso Sudón, al Poesía con mayúscula actual de hoy, y podréis sumergiros en la canción de autor, en poesía, a través de un micro abierto, que probablemente no lo hemos hablado aquí, pues como lo sigo ahí en pantalla, los micros abiertos juegan también una labor fundamental en la nueva simiente. Besos a todos, abrazos, gracias y hasta mañana. Abrazos, chao.